Amor y familia es la charla de hoy en nuestro ciclo Juan Pablo II, Vida y Magisterio. Va a estar a cargo de Mauricio Echeverría, doctor en filosofía por la Universidad Angelicum de Roma. Mauricio es el director del Instituto para la Familia de nuestra universidad. El Papa Juan Pablo II es llamado el Papa de la Familia. Efectivamente, en la misa de canonización de San Juan Pablo II, el Papa Francisco, ese 27 de abril de 2014, lo recuerda y califica el servicio del pontificado de Karol Wojtyła a Juan Pablo II con ese apelativo. San Juan Pablo II fue el Papa de la familia. Y continuó el Papa Francisco diciendo, él mismo una vez dijo que así le habría gustado ser recordado como el Papa de la familia. Entonces, en ese gran evento, en esa gran misa de canonización, con millones de personas por la vía de la Conciliazione y por los alrededores del Vaticano, la gente escuchó el resumen de la vida y del servicio de Juan Pablo II con el concepto de la familia, el Papa de la familia. Porque se le han dado otros apelativos, otros conceptos para definir su pontificado, su tarea, su servicio a la Iglesia. Se le ha llamado el Papa viajero por sus incontables visitas a tantos países. Se le ha llamado Juan Pablo Magno por la grandeza de su trabajo, de su apostolado. Se le ha llamado el Papa de la cultura, el Papa de los jóvenes y así sucesivamente. Sin embargo, él mismo prefería ser recordado por la historia como el Papa de la familia. Ese fue su gran tema, ese fue su gran énfasis, ese fue su gran mensaje. Vamos a ir viendo de a poco entonces por qué Karol Wojtyła quiso ser llamado el Papa de la familia y ser recordado así. Comencemos entonces hablando sobre la familia del Papa de la familia, porque no es circunstancial, no es accidental la familia en la que le tocó nacer y crecer a Karol Wojtyła, Lolek, como le llamaban de pequeño. En efecto, sus padres, Karol Józef Wojtyła y Emilia, acaban de ser hace pocos meses, en mayo del 2020, iniciados en el proceso de beatificación, es decir, Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, tuvo ya en su familia el ejemplo, el modelo de santidad de sus propios padres. Como ustedes saben, la vida familiar de Juan Pablo II fue muy dura, fue muy difícil, estuvo marcada por el sufrimiento, pero antes de eso, por el amor, dice él mismo, y por la fe. Como ustedes podrán recordar, el pequeño Lolek fue el tercer hijo de este matrimonio de un oficial militar del ejército polaco y de Emilia, miembro de una gran familia de artesanos, ambos muy humildes. El hijo mayor, que aparece ahí en la imagen, Edmund, era 14 años mayor que Karol. Fue el primer hijo que estudió medicina. Luego, 10 años después, vino una hermanita, Olga, que falleció apenas nacer. Por lo tanto, Karol se formó con sus padres y con su hermano mayor, Edmund. El nacimiento de Karol ya fue difícil, fue todo un desafío, fue toda una proeza de parte de Emilia, su madre. Ella estaba
enferma, estaba físicamente débil, estaba en malas condiciones económicas, el padre estaba lejos y le aconsejaron, por lo tanto, abortar. Pero ella, Emilia, se negó y se mantuvo firme en su decisión de gestar y de dar a luz a este pequeño Carol. Y ya desde pequeñito, desde el momento del nacimiento incluso, su madre Emilia lo acercó a la fe. Quiso que naciera cerca de una iglesia para que escuchara las campanas y los cánticos a Dios. Y a todo el mundo que la escuchaba le decía, este pequeño Carol va a ser un gran hombre. Y así lo fue. Sin embargo, la salud de Emilia nunca se repuso y vivió 9 años más. Por lo tanto, a los 9 años, Carol quedó huérfano de madre. Y se acercó mucho, primero a su hermano y luego a su padre. Su hermano lo llevaba a jugar fútbol. Su hermano era arquero de un equipo amateur y le transmitió esa pasión por el deporte, la pasión por el montañismo, la pasión por el ajedrez. Todas áreas que luego Carol destacaría en ellas y que serían muy importantes para su vida y para su apostolado. Sin embargo, el joven Edmund se gradúa con honores de la carrera de medicina, gracias a muchos esfuerzos y a muchas becas y créditos, con mucho entusiasmo, mucho fervor de servicio hacia los más necesitados. Este joven médico comienza a ayudar en medio de una epidemia, como la que estamos viviendo ahora. En ese momento en Polonia había una epidemia de escarlatina. Y entonces Edmund se dedica a atender sin descanso a todos los contagiados hasta que él mismo se contagia. Por lo tanto, esa vocación de servicio de su hermano tan querido y tan admirado va a ser una vocación que lo va a conducir hasta la muerte. Y con solo 1 año de ejercicio de la medicina, Edmund muere de escarlatina. Y entonces Carol se queda solo con su padre. Y él luego va a escribir en poemas, en recuerdos, el tremendo dolor, la tremenda pena que significaron estas 2 muertes tan prematuras para él, la de su hermano querido Edmund y la de su madre Emilia. Y por lo tanto va a continuar su vida solo al lado de su padre, del cual tiene grandes recuerdos, su padre que le dejaba grandes libros para que leyera, grandes conversaciones, oración al Espíritu Santo. Todo ello fue marcando espiritualmente y moralmente al joven Lolek, que lamentablemente con 21 años ya también tiene que asistir a la muerte repentina de su padre y queda completamente solo, amparado por la Madre del Cielo, siguiendo su carrera de sacerdote. Él decía que en su casa la familia nunca le habló ni le fomentó directamente la vocación sacerdotal. Sin embargo, él califica a su familia como un seminario doméstico, por ese ejemplo de amor, por ese ejemplo de fe, por ese ejemplo de sacrificio. Fue, dice él, el lugar donde se fue forjando su vocación sacerdotal. El Papa de la familia y la familia del Papa. Pero esta relación del Papa con la familia no se redujo a su experiencia personal, como miembro de una familia, sino que continuó de inmediato desde el principio de su servicio y de su apostolado sacerdotal. Este padre recién ordenado, Karol Wojtyła, luego de terminar su tesis doctoral en teología, es destinado a unas parroquias de Cracovia, y en la parroquia San Florián comienza de inmediato
a entablar relación con los jóvenes de la parroquia, a apoyar a los grupos juveniles. Y con ese entusiasmo por el deporte, por la vida al aire libre, por el teatro, este padre Carol va a acompañar a los jóvenes de la parroquia en excursiones. Lo acompañaba a jugar fútbol, lo acompañaba en sus diversiones sanas y se iba haciendo entonces amigo de este grupo que se iba forjando en torno a él. El padre Carol le decía a este grupo, mi pequeña familia, mi pequeña familia. La familia siempre presente en la vida de Karol Wojtyła. Con esta pequeña familia que iba creciendo alrededor suyo, él creó prácticamente un movimiento de pastoral juvenil, de pastoral de pololos, de novios, de matrimonios, que fue creciendo cuando él ingresa como profesor a la universidad y donde también los jóvenes universitarios se van sumando a este gran movimiento pastoral que luego se conocería como el ambiente. Porque todo esto era semiclandestino. Recuerden ustedes que estamos bajo el régimen comunista y estaba absolutamente prohibido que los sacerdotes se acercaran a la juventud porque eran una mala influencia. Por lo tanto, en vez de padre Carol le decían el tío. Estos jóvenes, estas parejas de novios hablaban del tío. Y el tío fue acompañando el crecimiento de estos amores juveniles, fue organizando retiros para parejas, retiros para novios, preparación luego al matrimonio. Él casó a muchas de estas parejas con las cuales pasaba una semana, 2 semanas, sobre todo en vacaciones de verano, en el cerro, remando en canoa, acampando, realizando misas, realizando reflexiones, conversando con ellos. Karol Wojtyła creó el primer curso de preparación al matrimonio en Cracovia y fue incorporando también enfermeras, médicos en estos cursos de preparación al matrimonio. Bien, por lo tanto, la primera conexión de Karol Wojtyła con la familia es una conexión vivencial, directa. Él está viviendo cómo se forjan las parejas, cómo crecen el amor y cómo nacen y crecen también los hijos de estas parejas. Él va a estar ahí para celebrar el sacramento del matrimonio, del bautismo, y eso lo va a continuar incluso años después como papa. Va a seguir reuniéndose con estos matrimonios y con sus familias cada vez que le fue posible. Este ambiente juvenil, este ambiente matrimonial, este ambiente familiar va a ser la base, la fuente de todo su magisterio sobre la familia. Porque si hay una característica de los escritos, las reflexiones, las prédicas, las homilías, los discursos, las enseñanzas de Juan Pablo II sobre la familia, es su arraigo en la experiencia, en su experiencia como pastor de matrimonios, de novios, de familias. Y por lo tanto, no es extraño que la primera obra, el primer texto que él escribe, todavía siendo este joven sacerdote que acompaña a los jóvenes y que convive con ellos, va a ser una obra de teatro, el Taller del Orfebre, que la va a publicar el año 56, la va a escribir y la va a publicar luego bajo un seudónimo, porque era algo extraño que un sacerdote escribiera una obra de teatro sobre el amor de pareja, sobre el matrimonio. Porque esta obra de teatro, el Taller del Orfebre, va a contar la historia de 3 parejas, de 3 relaciones entre hombre y mujer con situaciones distintas y difíciles. Y el orfebre es este joyero que es el que construye, confecciona las argollas, las alianzas de matrimonio, al cual llegan estas 3 parejas
y con quien estas tres parejas sucesivamente entablan conversaciones y reflexiones sobre el significado del matrimonio. Porque Juan Pablo II no quería teorizar en abstracto, quería conocer y dar a conocer la realidad interior por la que pasan las parejas, con sus dificultades, con sus tensiones, con sus ilusiones, con sus sentimientos, con sus esfuerzos. Y eso lo refleja, mejor que nada, el estilo literario de la dramaturgia. Incluso algunos de los matrimonios que luego leen este escrito, que eran amigos de él, ven reflejado ahí conversaciones que tuvieron realmente en su vida con el mismo padre de Carol, con el tío, y que Karol Wojtyła trasvasija en este texto el taller del orfebre. Su segundo gran texto que escribe en este periodo sacerdotal sobre el tema de la moral sexual, de la vida en pareja, se llama, ya es un libro propiamente de ensayo, de reflexión, se llama Amor y Responsabilidad. Y es muy interesante cómo este sacerdote joven polaco escribe este libro. ¿Por qué? Porque no lo escribe encerrado en su oficina, no lo escribe solo y en silencio, sino que lo va escribiendo y lo va compartiendo y lo va redactando junto con aquellos jóvenes, junto con aquellas parejas de novios. Y efectivamente, en el verano del 58, en esas semanas que él organizaba con su ambiente sobre los cerros, nadando y remando por la naturaleza, él va a ir compartiendo sus primeros borradores de amor y responsabilidad. Y los va a ir contrastando, les va pidiendo la opinión a estas jóvenes parejas para ver si efectivamente lo que él está escribiendo refleja su experiencia. Y con esta riqueza, él termina publicando el libro Amor y Responsabilidad, al mismo tiempo que ya es nombrado obispo, ¿no? Obispo auxiliar. Pero de aquí hasta su pontificado, Karol Wojtyła va a escribir mucho más. Artículos, escritos, informes, conferencias sobre el tema del amor y del matrimonio. Un libro que se titula en castellano El don del amor va a recoger toda esta experiencia. Todos estos artículos, todas estas conferencias, incluso los poemas que él escribe sobre el amor y el matrimonio. Un hito crucial que está recogido también en estos escritos es el Concilio Vaticano II. Entre 1962 y 1965 se desarrolla en Roma este gran concilio ecuménico y el joven obispo Karol Wojtyła cumple ahí un rol importantísimo. Él participa en todas las sesiones e incluso da una conferencia a los padres conciliares sobre amor, matrimonio y familia. También se sabe que él jugó un papel crucial en la escritura, en la redacción de la Constitución pastoral Gaudium et Spes, uno de los mayores y más importantes documentos que emergieron de este concilio. Y en Gaudium et Spes no se sabe bien qué es de su puño y letra, pero hay un capítulo, los números 47 y 52, que están dirigidos específicamente al tema del matrimonio y de la familia, que sin duda lleva su sello. Bien, luego del terminado el concilio, el Papa Pablo VI llama al obispo Wojtyła y le pide formar, junto con otros expertos, una comisión de estudio y de apoyo al Papa sobre temas de matrimonio y familia. Mientras tanto, este joven obispo en Cracovia va a ir organizando también grupos de estudio y finalmente un instituto de estudios para la familia, que va a ser muy importante porque en el año 1968
el Papa Pablo VI va a publicar la encíclica Humane Vitae sobre la regulación de la natalidad. Y para escribir esa encíclica sobre un tema tan delicado, tan complejo y tan polémico, el Papa Pablo VI va a pedir la ayuda a expertos del todo el mundo y sobre todo a el obispo Wojtyła y al grupo de moralistas que él va a convocar en Cracovia. Karol Wojtyła se va a reunir varias veces con el Papa Pablo VI en Roma y finalmente le va a escribir un informe completo sobre este tema tan delicado. Pablo VI va a recoger en parte la opinión y el informe de Monseñor Wojtyła, afirmando que en línea de principios y en las conclusiones están totalmente de acuerdo, pero va a dejar de lado el gran aporte de Karol Wojtyła, o lo va a dejar en penumbra, el gran aporte de Karol Wojtyła a toda la reflexión sobre el matrimonio y sobre la regulación de la natalidad, que va a ser el enfoque personalista. Y Pablo VI dice, no, lo dejo de lado no porque no esté de acuerdo, sino porque lo que yo voy a escribir como magisterio oficial de la Iglesia, en cuanto al lenguaje, tiene que ir muy en línea con el lenguaje de mis predecesores, sobre todo de Pío XII. Por lo tanto, el lenguaje de la Humane Vitae mantiene el enfoque centrado en la ley natural, que es el tradicional hasta ese momento, y usa algunos términos propuestos por Karol Wojtyła, sobre todo el término del significado. El argumento crucial, el argumento principal de Humane Vitae va a ser que no se puede separar el amor conyugal y la procreación. No se pueden separar estas dos dimensiones del amor humano, de la unión conyugal, de la unión sexual y de la fecundidad, de la reproducción, de la generación, porque sus significados son inseparables. Bien, más tarde, en artículos que están recogidos acá, el Monseñor Wojtyła va a ir explicando la Humane Vitae con su propio pensamiento, con su lenguaje personalista. ¿Qué significa el lenguaje personalista? Que describe la realidad interior, las vivencias por las que pasan los cónyuges, el esposo y la esposa. ¿Qué significa esa inseparabilidad del amor conyugal con la fecundidad en los hijos desde el punto de vista interior de la persona? Y no solamente con el punto de vista también válido de la naturaleza objetiva. Y a la larga, esa sería una de las mayores contribuciones de Juan Pablo II, el repristinar, refrescar, representar la doctrina de siempre de la Iglesia sobre matrimonio y familia con un lenguaje, con una mirada más actual, más moderna, más personal, más interior, que recoja la vivencia, la experiencia, el fenómeno de la conciencia de esta gran vida matrimonial y vida paternal. Sin embargo, él no va a caer en los extremos del personalismo subjetivista, también en boga en esa época, y él le va a decir, no, la persona tiene que estar anclada en la naturaleza, tiene que estar anclada en lo objetivo. La naturaleza personal tiene estas dos miradas. Luego ya durante su pontificado, durante su larguísimo pontificado, Juan Pablo II va a escribir muchísimo sobre el tema de la familia. Hay una obra que se llama Enchiridion Familiae, que en 10 grandes volúmenes recoge todo el magisterio pontificio y conciliar, todo lo que han dicho todos los papas y todos los concilios durante 2000 años acerca del tema del matrimonio y de la familia. Y esos 10 volúmenes, cada uno de 1000 páginas, están divididos por orden cronológico.
Bien, de esos 10 volúmenes, más de 6 volúmenes recogen los escritos de Juan Pablo II. El magisterio solamente de él, de Juan Pablo II, es por lo tanto mayor que todo el resto del magisterio de todos los papas y de todos los concilios de todos los tiempos. Más de 6.000 páginas escritas por Juan Pablo II en sus textos, en sus discursos, en sus alocuciones, en sus conferencias sobre el matrimonio y sobre la familia. El Papa de la familia es el que más ha escrito sobre la familia. Y por ejemplo, recordarán ustedes que en todos los viajes que hacía Juan Pablo II a un país, hablaba sobre la familia. Tenía discursos al mundo de la cultura, tenía discursos al mundo del trabajo, tenía discursos al mundo de los políticos, pero también se reservaba un discurso a la familia y a las familias. Como ustedes también recordarán, en aquella visita memorable de Juan Pablo II a Chile en 1987, tiene ese encuentro muy rápido, muy fugaz, muy difícil, pero para él imprescindible, con las familias cerca de Valparaíso en el aeródromo de Rodelillo. La familia es el ambiente fundamental del hombre, puesto que ella aparece unida al mismo Creador en el servicio de la vida y del amor. Así podemos comprender que el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Ese era su mensaje en todos los países que visitaba. Bien, es imposible abarcar, por lo tanto, toda la obra, esas 6.000 páginas del magisterio de Juan Pablo II. Así que centrémonos en algunas de sus obras y de sus textos principales. Hay 3 grandes obras que recogen, que concentran, que condensan el pensamiento y la novedad del magisterio de Juan Pablo II en la línea con toda la tradición bimilenaria de la Iglesia. Es muy interesante el primero de estos textos que recogen las catequesis que dio Juan Pablo II sobre el tema del amor humano en el plan divino. Juan Pablo II no tenía ninguna perspectiva de ser escogido papa y había llevado al consistorio un libro que él estaba escribiendo, nuevamente un libro sobre el matrimonio y la familia. Después que él escribió Amor y Responsabilidad, siendo todavía, ¿verdad?, muy joven, en el año 58, 60, se dio cuenta de que había que enriquecer la mirada excesivamente normativa que tenía la Iglesia sobre temas de sexualidad. Y su gran esfuerzo durante esos años fue enriquecerla con una mirada más vivencial, más humana. Por lo tanto, estaba escribiendo él, ahora ya desde la perspectiva teológica, y no solo filosófica o pastoral, estaba escribiendo estas reflexiones sobre el amor humano en el plan divino. Bien, se los había llevado para seguir escribiendo en Roma durante el consistorio y se topa con la sorpresa de que él es elegido papa. Juan Pablo II toma el nombre de su predecesor que había fallecido luego de tan pocos días de pontificado. Y bien, ese libro que estaba escribiendo sobre el amor humano en el plan divino, Juan Pablo II lo va a transformar en su primer ciclo de catequesis. Como ustedes saben, los papas, los días miércoles, en la audiencia general, en la audiencia pública, habla, predica, reflexiona, transmite a los ahí reunidos y a todo el mundo algunas enseñanzas sobre un tema específico. Bien, al principio lo que hizo Juan Pablo II fue continuar
con el ciclo de charlas de catequesis que llevaba Juan Pablo I, que había comenzado a hablar de las 3 virtudes teologales y que quería continuar con las 4 virtudes cardinales. Por lo tanto, Juan Pablo II continúa esos temas y concluye con el ciclo que había dejado inconcluso Juan Pablo I. Y luego va a hablar sobre otros temas, el tema del Adviento, el tema de la Navidad, el tema del encuentro de episcopal latinoamericano de Puebla, y así otros temas contingentes, hasta que por fin dice, ahora voy a iniciar una serie de audiencias con una catequesis temática. Y el tema va a ser, aprovechando lo que estaba trabajando él, el amor humano en el plan divino, donde él va a ir releyendo toda la Biblia a la luz del amor que Dios transmite a través del matrimonio y de la familia al mundo. Y esta relectura va a tener esta gran riqueza y esta gran novedad de su mirada fenomenológica, de su mirada experiencial, de su mirada personalista. Y de aquí van a ser lo que se conoce como teología del cuerpo, que va a ser el tema de una próxima charla dentro de este mismo ciclo, así que no profundizo en ello. Sin embargo, entre medio pasa algo. Dice Juan Pablo II, no basta con que yo hable todos los miércoles sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre la familia. Quiero que este sea el gran tema de mi pontificado y por lo tanto convoca un sínodo. Él convoca, apenas elegido, a un sínodo, es decir, una reunión de obispos de todo el mundo para que juntos reflexionemos sobre la situación y sobre la misión de la familia en el mundo actual. Ustedes saben que los sínodos de obispos habían sido restablecidos después del Concilio Vaticano II, pero en general se preocupaban de temas concretos para una región, para un continente. Había habido un primer sínodo sobre la evangelización, luego otro sobre la catequesis, pero Juan Pablo II dice, no, el gran tema ahora va a ser la familia, y convoca a este sínodo internacional, mundial, universal de la familia en Roma, que se lleva a cabo el año 80, en octubre del año 80, justo cuando él está predicando todos los miércoles sobre este mismo tema, sobre el matrimonio, la familia, la teología del cuerpo. Bien, termina este sínodo y como todo sínodo, cuando termina, los obispos le entregan los documentos finales, las conclusiones a las que han llegado al Papa para que él vea qué hace con estas reflexiones, para que las haga suya y sobre todo para que las tome en cuenta en una exhortación apostólica. Así se llama el tipo de documento que los papas elaboran y publican después de un sínodo, una exhortación apostólica. Y muy bien, el Papa, muy entusiasmado con este sínodo, recoge esos documentos y comienza a elaborar la exhortación apostólica que se va a llamar Familiaris Consortio, precisamente sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual. Familiaris Consortio. El consorcio, esta alianza de la familia. Bien, está escribiendo este texto y está pensando en qué más hacer para apoyar a la familia y lo tiene listo para ser publicado, para ser comunicado el 13 de mayo del año siguiente, 1981. Va a comunicar esta exhortación y otras grandes novedades para la familia, pero ese mismo día sufre un atentado casi mortal. Por lo tanto, la publicación de la exhortación y las otras noticias, iniciativas quedan pendientes, quedan suspendidas hasta octubre de ese mismo año 81, cuando finalmente es publicada la exhortación apostólica Familiaris Consortio. En esta exhortación, en este documento magisterial, el Papa va a resumir en una primera parte las luces y sombras de la realidad familiar en el mundo actual. En una segunda parte va a recordar
que es lo esencial del mensaje cristiano sobre la familia. Y en una tercera parte va a describir cuál es la misión, cuál es el papel al que están llamados los matrimonios y las familias en esta sociedad que estamos viviendo. Ahí va a desarrollar, va a recuperar esa visión personalista y va a plasmar su definición de la familia como esa comunidad de personas, esa communio personarum que él había ya elaborado antes. Y va a describir con más detalle cómo se realiza esa comunión, esa relación entre personas, entre padres, hijos, hermanos, abuelos, parientes, que es la base para el tejido social completo. Y no solo para la sociedad, sino también para la iglesia. Aquí va a comenzar lo que va a ser una verdadera cruzada de Juan Pablo II y que ha sido continuada por sus sucesores en el solio pontificio, Benedicto XVI y Francisco. ¿Cuál es esa cruzada? Poner a la familia en el centro de la labor de la iglesia. Y así lo va a exponer en Familiares Consorcio. Y tanto es así que la última parte de esta exhortación va a constituir también una novedad absoluta dentro de la tradición eclesial. Va a instaurar formalmente la pastoral familiar, la pastoral de familia. La cuarta parte de Familiares Consorcio va a establecer los fundamentos y el desarrollo y la práctica de cómo en toda la iglesia se debe trabajar con los pololos, con los novios, con los matrimonios, con los problemas, con los separados, con los viudos, con los hijos, con los abuelos, etc. La pastoral familiar va a comenzar a partir de ese momento en todo el mundo, una dimensión que no existía formalmente. Había pastoral universitaria, había pastoral social, había pastoral cultural, pero no había pastoral familiar propiamente hablando. Y a partir de entonces, gracias a Familiares Consorcio, hasta estos días empiezan a surgir vicarías de la familia en distintas diócesis, grupos de pastoral familiar, etc. Bien, la tercera gran obra que podemos mencionar dentro del vastísimo legado magisterial de Juan Pablo II es una gran obra, pero que es muy pequeñita, muy corta, que es la Carta a las Familias. En 1994, las Naciones Unidas declaran ese año como Año Internacional de la Familia. Y Juan Pablo II no pierde tiempo, aprovecha la ocasión y escribe una carta a las familias de su puño y letra. Las cartas a destinatarios específicos son eso, cartas escritas de una manera sencilla, breve y directa. En cambio, la exhortación apostólica o una encíclica, como textos magisteriales, tiene una dimensión teológica y un lenguaje mucho más complejo. La carta a las familias de Juan Pablo II de 1994 es una joyita. Si uno tuviera que escoger entre esas 6.000 páginas del magisterio de Juan Pablo II sobre la familia, yo le recomendaría, si quieren leer solamente algo muy breve, lean la Carta a las Familias. Ahí está condensado todo su magisterio de una manera y en un lenguaje muy sencillo, muy asequible. Le está hablando a las familias directamente como el tío Carol hacía con esas familias en los cerros, en las montañas, en la parroquia. Y por lo tanto se va a permitir en esa carta a las familias a decir cosas de una manera incluso más directa a las que había dicho antes. Por ejemplo, esta carta comienza diciendo, en mi primera encíclica, Redemptor Hominis, yo dije que el camino de la iglesia es el camino del hombre. Y ese fue el sello que yo le quise dar a mi pontificado, preocuparme por la realidad del ser humano. Bien, dice él, en realidad esto hay que precisarlo, y lo preciso ahora. Entre todos los caminos del hombre, el primero y principal es el camino de la familia. Y por lo tanto, el primer camino de la iglesia es el camino de la familia.
Y en otra frase memorable va a decir dentro de esta misma carta: los primeros y principales educadores de sus hijos son los padres. Cualquier otro educador va a actuar en delegación, en nombre de los padres. Nunca para suplirlo, siempre solo para complementarlo. Y así, aparte de su magisterio, de sus enseñanzas, el Papa va a hacer obras para la familia, obras institucionales, iniciativas que perduren más allá de su propio pontificado y que acompañen este trabajo de pastoral familiar de ahora en adelante para la Iglesia. Ese mismo fatídico 13 de mayo de 1981, el Papa iba a anunciar dos de estas grandes iniciativas: el Pontificio Consejo para la Familia y el Pontificio Instituto de Estudios sobre Matrimonio y Familia en la Universidad Lateranense. Sin embargo, ya sabemos por qué, tuvo que posponer ese anuncio hasta octubre, cuando presentó la Familiaris Consortio. Para este Pontificio Instituto de Estudios para la Familia, Juan Pablo II había convocado a un experto teólogo en el tema, Monseñor Carlo Cafarra, y le había pedido armar esta institución académica dentro de la Universidad Lateranense para estudiar no solo teológicamente, sino también a la luz de la filosofía y de las ciencias sociales, este gran tema de la familia. Y luego para impartir grados y posgrados a gente de todo el mundo que se viniera a especializar y que pudiera llevar adelante la pastoral familiar en todo el mundo con una profunda y sólida formación intelectual. Carlo Cafarra asume este desafío de fundar este Instituto Superior de Estudios sobre la Familia en Roma y dice: voy a pedir ayuda. Y empieza a pedir ayuda a las monjas de clausura y le manda una carta muy especial a Sor Lucía de Fátima, que todavía estaba viva en ese momento, por supuesto, la vidente, una de las tres videntes de la aparición de la Virgen María en Fátima, y le dice: Sor Lucía, por favor, rece con sus hermanas por este tremendo encargo que me ha dado el Papa Juan Pablo II. Muy bien. Y Monseñor Cafarra se quedó muy tranquilo. Y de repente, ¿cuál no sería su sorpresa cuando le llega una carta en respuesta? Una carta escrita por la misma Sor Lucía de Fátima. Y le decía en esta carta: no se preocupe, Monseñor, nosotros vamos a estar rezando por su instituto, pero tenga cuidado, porque la gran batalla final entre nuestro Señor y el reino de Satanás va a ser la familia. Esas son palabras textuales. La gran batalla final entre Dios y Satanás va a ser la familia. Por lo tanto, le dice a Monseñor Cafarra: prepárese, porque todo aquel que trabaje por la santidad de la familia va a ser atacado, va a recibir problemas. Pero no se preocupe, porque la Virgen María ya aplastó la cabeza al demonio. Esas palabras fueron proféticas, porque fueron escritas justo antes de que el mismo Papa Juan Pablo II fuera baleado en la plaza de San Pedro. Bien, pero finalmente este instituto se llevó adelante y funciona hasta el día de hoy. El segundo gran invento de Juan Pablo II para hacer que su legado sobre la familia perdurase fue el Consejo Pontificio para la Familia, y convocó para ello al cardenal Alfonso López Trujillo desde Colombia, quien creó este consejo, que es un dicasterio dentro del Vaticano, para organizar actividades continuamente en torno a la familia. Actualmente este dicasterio está junto con el dicasterio de Laicos y Vida. Una de las grandes iniciativas de este dicasterio, de este Consejo Pontificio sobre la Familia, fueron los
encuentros mundiales de la familia. Aprovechando, como decíamos, el año 1994, en que la ONU había convocado al Año Internacional de la Familia, el Papa no solamente escribe la carta a las familias, sino que también convoca al primer encuentro mundial de familias en Roma y establece que cada 3 años se va a ir realizando en distintas partes del mundo estos encuentros mundiales de la familia. Y así ha sido. Hasta el día de hoy, cada 3 años se realizan estos encuentros mundiales de la familia. Ahora estamos preparando el 10º, que va a ser el 2022 también en Roma. El Papa Juan Pablo II pudo estar solamente los 3 primeros porque luego ya su salud no le permitió. Resumiendo, ¿cuáles son los 2 grandes puntos nucleares del magisterio y de la acción pastoral del Papa de la familia? Yo los centraría en 2 grandes ideas. Primera idea, el don de la persona. El matrimonio y la familia, dice Juan Pablo II, son el único lugar que permiten esta donación total de la persona. Y no solo en el plano humano, sino también la donación divina en el matrimonio y en la familia, y a través del matrimonio, a través de la familia, Dios en Cristo, por esta alianza, se dona a toda la humanidad, el don de la persona. Ver, por lo tanto, al matrimonio y la familia como el lugar en que las personas se pueden donar, darse, amarse generosamente, mutuamente, a pesar de todas las dificultades y problemas. Y la segunda gran idea, el segundo gran punto que nos deja Juan Pablo II con su palabra y con su ejemplo, es poner a la familia en el centro de la Iglesia y en el centro del mundo. Esta donación de la persona en la familia es un don para toda la Iglesia y para todo el mundo. Así como sea la familia de hoy, será la sociedad del mañana, decía Juan Pablo II. La familia es el camino por donde pasa toda la acción de la Iglesia. Es el punto de apoyo, dice él, para toda la acción de la Iglesia en beneficio de toda la humanidad. El Papa de la familia nos regala esta mirada y este legado sobre la persona, sobre el matrimonio, sobre la Iglesia y sobre el mundo. Vamos a continuar profundizando algunos aspectos de esta visión de Juan Pablo II sobre el amor y la familia en una siguiente charla de este ciclo. Muchas gracias.